firma XTB, X-Trade Brokers, disculpad en primer lugar por el retraso, 10 minutitos, disculpadme. Por favor, antes de comenzar con este seminario, confirmadme que escucháis bien el audio, escucháis bien mi voz, y luego además podéis ver esta primera diapositiva de introducción al análisis técnico 1. ¿Ok? ¿Todo correcto? Vale, muy bien. Perfecto. Ok, muy bien. Muy bien, pues comenzamos sin más retraso con este seminario de introducción al análisis técnico. Va a ser un seminario en el que daremos las primeras bases de este análisis técnico, el cual vamos a dividir en dos principales apartados. En primer lugar vamos a dar el chartismo, clásicamente llamado como análisis técnico en el que se analiza gráficamente las tendencias, soportes y resistencias y desgranar la evolución del precio de un activo, para después pasar a un análisis en el que vamos a tratar de explicar una serie de indicadores, en este caso, y osciladores como pueden ser, por ejemplo, el RSI, MACD o puede ser, por ejemplo, el estocástico. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar con esta primera diapositiva, que es, en primer lugar, el análisis según la RAE. Bueno, en primer lugar os pongo esta distinción. Consiste en distinguir y separar las partes de un todo. ¿Qué es este todo? El gráfico. Vamos a separar en qué se divide la evolución de este precio, hasta llegar a conocer cuáles son los principios que hacen que se mueva, en nuestro caso, lo que nos interesa, el valor del activo. ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar? Bueno, en primer lugar tendríamos para analizar un análisis algo más fundamental, pero después lo que a nosotros nos interesa es el análisis técnico. Ahí os he puesto las dos definiciones, pero me voy a centrar yo sobre todo en el análisis técnico. Ya sabéis que dentro del análisis fundamental ya podéis tener otros seminarios, como puede ser, por ejemplo, un morning meeting, pero en este seminario solo me quiero centrar en el análisis técnico. ¿Qué estudia? Bueno, pues lo que estudia es la evolución del precio, no le importa nada más. ¿Cómo lo estudia? A base del gráfico, mediante el chartismo, y luego por otra parte un análisis más cuantitativo basado en indicadores. Bueno, comenzamos con la primera parte de este seminario, como os he comentado, el chartismo, y dentro del chartismo vamos a analizar la tendencia. Tipos de tendencia en primer lugar. Bueno, como todos sabéis, existen dos tipos de tendencia y luego una tendencia más que se llama la lateral, que mucha gente obvia. En primer lugar, la tendencia alcista, lo que tenemos es una sucesión de mínimos y máximos crecientes. Como veis, en el gráfico de arriba a la derecha, en verde, tenemos 1 menor que 2, 2 menor que 3 y 3 menor que 4. Esos son los mínimos crecientes. De la misma manera, tenemos máximos crecientes, en el caso de A, en este caso, siempre menor que B, B menor que C y C mayor que D. Perdón, menor que D en este caso. Por lo tanto, tenemos una sucesión de mínimos y máximos crecientes. Tendencia bajista, lo contrario, máximos y mínimos decrecientes en este caso. ¿Qué tenemos por otra parte cuando tenemos una tendencia lateral? Bueno, ni lo uno ni lo otro. En este caso lo que tenemos es una evolución del precio que no identifica, por llamarlo de alguna manera, ningún patrón ni alcista ni bajista. Es decir, que evoluciona marcando tiene una evolución marcada dentro de un rango en este caso. No tiene, primero tiene un máximo superior al anterior, en este caso lo tenemos aquí, después tiene un máximo inferior, después tiene un máximo algo superior y después otro superior. No marca nada, no nos deja nada claro. Vamos a ver, porque tenemos aquí, en primer lugar, esto viene muy bien verlo sobre todo, más que nada, en nuestra X-Station, cómo lanzaríamos nosotros aquí nuestra línea de tendencia. ¿Cómo la trazaríais vosotros? Decidme. Vamos a abrir un poco primero este gráfico. Os he puesto ahí una serie de números. En este caso, por ejemplo, vosotros sería sencillo. ¿Qué uniríais aquí en este caso, por ejemplo? Decidme qué dos puntos podríamos unir. Dadme un segundito. En este caso, vosotros, ¿qué uniríais? Decidme, vosotros ahora mismo, ¿qué uniríais? Decidme qué puntos, concretamente. Muy bien. Me comentáis
muchos que 1, 2, 3 y 4, eso es. Lo que haríamos sería unir mínimos crecientes. Es un error, en este caso, unir máximos crecientes para establecer nuestra tendencia. Incluso, aquí como vemos, podemos hablar no solo de zonas de mínimos, sino que también podemos hablar, en este caso, de una zona entre la cual el precio del activo fluctúa, ¿vale? En este caso, si uniéramos, por ejemplo, 1,2, el precio se nos iría, ¿vale? En este caso, la tendencia sí que es verdad que si uniéramos aquí, si os fijáis, 1,2, el valor del precio ya no tendría esa evolución que a nosotros nos gusta. En cambio, si unimos 1,3, nos sigue ocurriendo lo mismo. Lo que tenemos que hacer en este caso, como vemos en realidad, es una tendencia en la cual la aceleración sigue siendo la misma, pero si nos fijamos, la tenemos en un nivel superior. Por lo tanto, fijaos que no tenemos por qué añadir, bueno, si añadimos 2 puntos concretos puede ser que nuestra tendencia no surja, pero si añadimos una segunda línea de tendencia, en este caso sí que nos saldría en este caso nuestra línea de tendencia. ¿Qué tenemos aquí además? Esto podría ser un canal alcista en este caso. Si lo que hacemos es unir los mínimos con los máximos crecientes, podemos tener aquí un canal con los mínimos y luego por otra parte los máximos. En este caso, el canal superior, dentro de la parte superior, en este caso sería una parte superior dentro de este canal, pero como veis, esto no se puede sostener durante mucho tiempo, entonces vuelve al nivel inicial, si os fijáis. Ahora mismo estaríamos aquí entre 4 y 5, pasó por esta zona, pero parece que ahora mismo se ha roto. Luego hablaremos de esta rotura dentro del DAX alemán, que es lo que ha ocurrido aquí. Hablaremos más adelante, cuando pasemos ya a los niveles significativos. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Tenemos ya de momento clara nuestra tendencia. Por favor, si os surge cualquier duda o pregunta durante la presentación, por favor, hacedla, ¿vale? Puede ser que sea muy útil para todos y no dudéis en hacerla, ¿vale? Bueno, ¿cómo trazar una tendencia alcista? Bueno, como ya os he explicado, tendríamos que unir mínimos crecientes en este caso. Cuantos más puntos podamos unir, mejor. Así podríamos confirmarla si tenemos 3 puntos dentro de nuestra línea de la tendencia, ¿vale? Si para realizarla directamente tan solo necesitamos en realidad 2 puntos, pero cuantos más puntos añadamos, mejor. Bueno, en este caso, una tendencia bajista, ¿cómo la trazamos? Lo contrario, unimos máximos decrecientes. No me paro mucho en esto porque pienso que son cositas bastante básicas y quisiera avanzar un poco, pararme un poco más en las cosas algo más complicadas. Pero si veis que voy muy rápido, por favor, decídmelo y lo explico con más detalle, ¿vale? Cualquier cosita que veáis. Bueno, continuamos y ahora sí pasamos a los soportes y las resistencias. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia? Estamos hablando de niveles significativos. Cuando estamos en un punto significativo, un nivel significativo en este caso, lo que tenemos es que la fuerza de la oferta contra la oferta de la demanda se ve frenada, una de las dos, porque una de ambas acaba rompiendo, es decir, acaba siendo muchísimo más fuerte que la otra, de forma que el precio se frena. Vamos a ver un poco de forma más sencilla, dentro de un soporte. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que los bajistas están muy fuertes, de tal forma que el precio va cayendo. Entonces, esto supone una salida de capitales masiva en este caso. ¿Qué pasa? Que cuando llega aquí, los bajistas se ven frenados por la fuerza de los alcistas. En este caso serían los toros, en este caso, ¿vale? Por lo tanto, empieza a entrar muchísimo capital, de forma que el precio comienza a subir, ¿vale? Siempre se trazan de forma horizontal, los niveles significativos. Eso es, Julián, ¿vale? Siempre los marcamos de forma horizontal. Ahora vamos a ver en el DAX alemán cómo lo trazaríamos, ¿vale? En este caso, si vemos que vuelve a 2 y yo he visto que en el punto anterior, en ese precio, se ha frenado, yo lo que haría sería iniciar compras aquí, ¿vale? Por lo tanto, eso es un soporte, un nivel en el que el precio va cayendo, pero aquí rebota y ya no deja continuar la caída. ¿Qué es una resistencia? De forma contraria. En este caso, una resistencia lo que hace es suponer una zona de rechazo para el precio. Es decir, el precio no para de subir, pero una vez llega a este punto de resistencia, el precio frena su aumento. De tal forma
que comienza a caer. Lo que tenemos en realidad es tenemos unas compras masivas, pero una vez llega a ese punto, los bajistas, en este caso los osos, comienzan a vender nuestro activo, el activo X, por llamarlo de alguna manera, de forma que comienzan a ganar a los alcistas. Y aquí entonces el precio comienza a caer. Esto supone una salida masiva también de capital de nuestro activo. Lo mismo que anteriormente, si tenemos en este caso que se ha cumplido esta resistencia 2 veces, y estamos por ejemplo en este punto, y vemos que estamos llegando de nuevo al punto 3, es decir, al nivel de resistencia que se ha dado 2 veces anteriormente, yo aquí lo que voy a pensar es que, bueno, 2 veces en el pasado, una vez llegó a este precio, el activo, el precio cayó. Por lo tanto, yo, conforme vea que el precio está llegando a esta zona, me voy a posicionar corto en este caso, ¿vale? Vale, Julián, me preguntas si... La pregunta de Julián en cuanto a los niveles de soportes y resistencias, si la tendencia alcista o bajista no se podrían poner horizontalmente. Los soportes y resistencias siempre se ponen de forma horizontal, ya sea la tendencia alcista o bajista. Estamos hablando de cosas diferentes en este caso. Vamos a verlo, fijaos, en el DAX alemán, lo que estábamos viendo antes justo. Aquí tenemos el DAX alemán, voy a maximizarlo mejor, ¿vale? A ver si lo tenemos todos aquí. Vale, tenemos aquí el DAX alemán. Tenemos una tendencia claramente alcista. ¿Qué es lo que tenemos aquí en realidad? Últimamente, si os fijáis, y unimos una serie de puntos, si yo pongo esta línea, en realidad, aquí el precio no dejaba de subir. Al final lo rompió, pero le costó muchísimo romper ese nivel, si os fijáis. La tendencia es alcista o sea bajista, muchas veces acaba rota en este punto, porque estamos uniendo mínimos crecientes, pues llega un punto en el que parece que la tendencia parece que está un poco estancada, esa subida de precio, no deja subir a partir de ese punto, pero una vez lo rompe, eso, si me permitís la expresión, es un pepino, ¿vale? Para romper esa resistencia en este caso, porque la ha intentado romper no una ni dos, aquí ya no podríamos hablar de 3, sino no una, 2 ni 3, sino 4 hasta 5 veces lo ha intentado. Lo ha intentado romper hasta 5 veces. Para romperlo fue una entrada masiva de capitales que se llevó el precio muy por encima de su valor inicial. ¿Vale? Eso es una resistencia. Continuamos entonces con la presentación. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir también? Bueno, en este caso, es muchísimo mejor no hablar tan solo de líneas, puntos de soportes o resistencias, sino que lo importante también aquí es hablar, y más importante que hablar de líneas, de zonas de soporte, ya que esto no son matemáticas. ¿Vale? Vamos a verlo mejor en el DAX alemán, como estábamos viendo antes. Yo puedo unir estos puntos o esto. Esto me da una mayor fuerza, le da una mayor fuerza a mi análisis, porque yo tengo esta zona en la cual el precio puede ser rechazado, ¿vale? Si os fijáis, el precio llegó aquí 1, 2, 3 y 4 veces. Es una zona de resistencia. Nunca operéis dentro de esta zona, sino fuera, ¿vale? Podéis tomar la decisión en función de lo que haga aquí, una vez salga, ¿vale? Voy a acercarlo. Podéis tomar vuestra decisión en función de lo que vaya haciendo aquí, pero una vez tenéis que entrar una vez salga de esta zona. En este caso, salir aquí al alza, aquí deberíamos haber entrado largos, como veis aquí. Si se hubiera roto a la baja, deberíamos haber entrado cortos. En este caso, ¿vale? Si os fijáis, hoy lo que ha hecho ha sido romper este soporte, ya que rompió este nivel significativo al alza, de forma que se convirtió en un soporte además. Al haberse convertido en un soporte, el precio lo que hacía era rebotar al alza, pero hoy de nuevo lo ha roto a la baja. Esto ahora se ha convertido en una resistencia para nosotros. De forma que si se acerca aquí,
mi primera posición sería lanzar cortos. Ahora, si entra en esta zona, de los 12.159 a los 12.217, si entra en esta zona, esperad primero a ver cómo se resuelve. Que se resuelva la alza, nosotros abrimos largos. Que se resuelva la baja, abrimos cortos. Esa es la forma que hay que operar dentro de una zona de soporte y de resistencia. ¿Vale? A eso lo llamamos pullback, a la rotura de un soporte que de nuevo se convierte en una resistencia. Muy bien. En este caso, ¿cuál sería la operativa? Como os he comentado, una vez se acerca la resistencia, nosotros lo que deberíamos hacer es aprovechar cortos, una vez se acerca la resistencia. Que rompe nuestra resistencia, aprovechamos y hacemos largos. ¿Vale? Más o menos, eso es lo que os quería comentar de niveles significativos y ahora vamos a ver brevemente las figuras de continuación. ¿Cuáles son las figuras de continuación? Bueno, aquí las tenéis. Tenemos un triángulo simétrico, un triángulo ascendente. ¿En qué consiste un triángulo simétrico? Bueno, se trata de máximos decrecientes y mínimos crecientes. Esto lo que es una figura de continuación de la tendencia. Esto se da cuando la tendencia es alcista, de forma que pasa por un periodo de transición de mínimos crecientes y máximos decrecientes, que se resuelve con una fuerte subida al alza. El triángulo simétrico también puede ser a la baja, ¿vale? Solo que ya que os lo he dibujado al alza. Muy bien. Luego, en cuanto al triángulo ascendente, básicamente lo mismo. Esto sí que se suele dar en tendencias alcistas. Tenemos tenemos mínimos crecientes y luego una zona que nos supone de resistencia, como veis aquí en 1, 3 y 5. ¿Cómo se resuelve? La resistencia se rompe, se produce un pullback, de forma que la resistencia se convierte en este caso, soporte. De forma que nosotros buscamos largos en este caso. Son figuras de transición en las cuales la tendencia va a continuar. ¿Vale? Continuamos con las figuras de transición, pues tenemos aquí un triángulo descendente. Lo contrario, tenemos una zona que actúa de soporte, marcada por 1, 3 y 5, y unos máximos decrecientes, 2, 4 y 6. En este caso, el soporte se acaba rompiendo, tenemos un pullback, y de nuevo, nosotros buscaríamos cortos en este caso. ¿Qué tenemos por otra parte? Banderas y cuñas. Básicamente, algo parecido también. Una bandera, máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Una cuña, máximos decrecientes con una mayor aceleración, deceleración en este caso, para una tendencia alcista. Máximos decrecientes, como decía, con una mayor aceleración que los mínimos, que también son decrecientes. Y luego un pennant también, que son máximos y mínimos que poco a poco se van acercando. Vamos a verlo en el DAX, porque me parece haber visto algo también, alguna especie de bandera. Si fijáis, aquí tenemos la tendencia. Fijaos, me parece que es bastante útil. Si nos fijamos aquí en esta tendencia, en la tendencia, vamos a hacerlo un poco más larga. Vale, así. Vamos a marcarla así. ¿Qué tenemos en esta figura de tendencia? Lo que tenemos, ¿veis vosotros aquí en algún punto? Os voy a dar alguna serie de indicaciones. ¿Algún punto donde pueda haber alguna figura de continuación de tendencia? Tened en cuenta que tenemos una tendencia alcista, ¿vale? Os voy a poner una serie de puntos. Dame un segundito, os lo pongo y ya me comentáis. Vale, ya lo tenemos. ¿Qué uniríais vosotros? Decidme alguna figura de continuación de tendencia, con los puntos que os he dado, por favor. Muy bien, me comentáis que hay una cuña, resistencia superada, a partir de C. Alejandro, por ejemplo, me dices ACB 1, 2 y 3.
Bueno, enhorabuena a los que me habéis dicho ACB. Esto, fijáis, es una figura de continuación de tendencia. Mucha gente estaba asustada últimamente porque pensaba que el DAX alemán no podía sostener esa subida fuerte, esa subida tan acelerada que venía sufriendo desde finales de este año, del año pasado, disculpad. Esto simplemente supuso una corrección, como os habéis fijado. ¿Qué es esto? Una bandera. Esto es una bandera. Máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Con la misma deceleración, al mismo ritmo. Esto supuso, por lo tanto, simplemente una figura de continuación, una corrección. Yo a eso lo llamo una corrección simplemente. ¿Vale? Me preguntáis también si os podría pasar el PDF. No os preocupéis. Enviadme un correo electrónico y yo os paso este PDF sin ningún problema, ¿vale? Mi correo electrónico es ruben.lopez@xtb.es. Os lo pondré al final de la presentación de todas formas, no os preocupéis. Continuando con la presentación. Lo dicho, esto simplemente supuso una corrección. Mucha gente estaba preocupada. No, simplemente fue, como digo, una figura de continuación, una bandera concretamente. Fijaos en qué es una bandera. Máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Si unimos ACB y 1, 2 y 3. ¿Vale? La tendencia ha continuado. Parece que se ha roto aquí. Vamos a ver en qué se resuelve. Yo de momento no me siento nada a gusto. Lo único que abriría en este caso, no, de hecho yo no abriría nada. Sería actuar en contra de la tendencia si actuáramos en cortos. Yo de momento no haría nada, en mi opinión. Habría que esperar. Bueno, continuamos con las formaciones de vuelta. ¿Qué figuras de cambio existen? Bueno, las más importantes, doble techo y doble suelo. ¿Qué es un doble techo? Pues un soporte, perdón, una resistencia que se da dos veces, en este caso. ¿Cómo se resuelve esto? A la baja. Doble suelo, lo contrario. Un soporte en este caso que se da por dos veces. Tenemos aquí la neckline, que es el punto de pullback en este caso, y se resuelve finalmente rompiendo la tendencia a la alza, por fin, ¿vale? Pienso que esto es bastante intuitivo, por eso no me quiero parar mucho. Me interesa más también llegar un poco al tema de indicadores, pero ya os digo que si queréis que profundice más en alguna diapositiva, no dudéis en comentarlo, ¿vale? Y la resolvemos. Bueno, continuamos. De momento no sé si vamos bien, no habéis hecho muchas preguntas, os veo un poco callados. Ya os vuelvo a repetir, no quiero ser muy pesado, pero ya os digo, no dudéis en preguntar cualquier cosa, ¿vale? Bueno, continuamos con las figuras de cambio de tendencia. Por una parte tenemos un hombro cabeza a hombro. ¿Por qué se le llama hombro cabeza a hombro? Muy fácil, porque simula la silueta de una persona. Si os fijáis, 1 sería un hombro, 2 supondría la cabeza de una persona y luego 3 sería el otro hombro de la otra persona. Bueno, de la misma persona, disculpad, se me ha ido un poco la olla. ¿Dónde se suele dar este hombro cabeza a hombro? Para tendencias alcistas. Esto supone, si se da un cabeza a hombro, muchas veces, que la tendencia alcista se acaba rompiendo y acaba a la baja, en este caso, ¿vale? Nuestro objetivo, por lo tanto, si vemos un hombro cabeza a hombro, sería apostar por cortos, en este caso. Mucho cuidado cuando veáis un hombro cabeza a hombro, porque es ir en contra de la tendencia, ¿vale? Siempre ir a favor de la tendencia, aunque, y solo ir en contra de la tendencia siempre y cuando lo tengáis bastante claro, ¿vale? Luego, por otra parte, hombro cabeza a hombro invertido. En este caso sería lo contrario, lo mismo que el hombro cabeza a hombro, pero para una tendencia bajista, solo que de forma inversa, ¿vale? Por lo tanto tendríamos primero un punto 1 en el cual el precio llega, después rebota en este caso, hay aquí en este caso un soporte que actúa en 1 y 3 y luego un soporte inferior que actúa en 2 en este caso. Nuestro objetivo, marcamos largos. Me preguntáis si en el DAX que hemos visto existiría alguna figura de hombro cabeza a hombro, vamos a verlo. Pero sinceramente yo no veo ningún hombro cabeza a hombro. ¿Vale? Hombro cabeza a hombro quizás sinceramente no veo ningún hombro cabeza a hombro por aquí ahora mismo.
Podría ser, si nos fijáramos ahora mismo, tendríamos aquí en este caso, si tuviéramos en este caso, por ejemplo, a ver si lo encuentro por aquí la Elliot, aquí si nos fijamos, podría ser que, por ejemplo, aquí tuviéramos, ¿no? Disculpad, un momento, me he equivocado, no es este, desde Elliot, me parece que era, aquí está, disculpad, aquí está, vale. Podríamos tener aquí en este caso, bueno, parece que no es lo mío esto, un momentito, me parece que era este, si no, vale, este sí. Vale, vamos a ver. Hombro, cabeza, hombro. Esto sería yendo aquí, ¿vale? Un hombro, cabeza, hombro. Nos falta otro punto, ¿vale? En este caso necesitaríamos que volviera a subir aquí, ¿vale? Por este punto más o menos. Un punto entre esta resistencia y este soporte, ¿vale? Marcados por estos dos niveles significativos. Nos faltaría algo de información, ¿vale? De momento no está formado del todo. Pero ya os digo, tened mucho cuidado si operáis en contra de la tendencia. Yo puedo operar a favor de la tendencia durante todo este tiempo y fijaos, yo me puedo haber equivocado alguna que otra vez. Pero si yo opero a favor de la tendencia, tengo todo este recorrido que puedo haber ganado. En cambio, si yo opero en contra de la tendencia, me la juego mucho. ¿Vale? Si hay hombros, cabeza, hombros de continuación, no existe, bueno, que yo sepa, no he visto de momento esa figura. Puede ser que se haya dado alguna vez como figura de continuación, pero ya os digo. Y luego, por otra parte, os repito que nos faltaría aquí que llegara el precio alrededor del punto este 5 y luego que se produjera este rechazo. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a las figuras de cambio de tendencia. Vamos a pasar ya a la segunda parte de este análisis, de este seminario. Vamos a pasar a los indicadores. ¿Qué tipos de indicadores técnicos tenemos? Tenemos dos tipos. Por una parte tendenciales y luego por otra parte tenemos los osciladores. Los primeros, los tendenciales, nos dicen cuál es la tendencia, obviamente, de nuestro precio, en este caso. Nos dice hacia dónde vamos. ¿Vale? Muy sencillo. Tenemos por una parte medias móviles y por otra parte bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger nos dan incluso también algo más de información como puede ser de volatilidad. Luego por otra parte tenemos los osciladores, bien relacionados con la tendencia, pero principalmente lo que nos dicen los osciladores es si se está agotando nuestra tendencia. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo veo a un conductor de autobús que inicia una cuesta, yo estoy sentado detrás, inicia una cuesta hacia arriba y comienza a reducir su velocidad, la velocidad del autobús, yo estoy diciendo, vale, si continúas así, perdiendo velocidad, vas a acabar cayendo hacia atrás. Eso es lo que me diría un oscilador. ¿Qué pasa? ¿Qué diría un tendencial? Un indicador tendencial. Lo que diría es, vale, pero tú sigues yendo hacia arriba. Entonces tenemos ahí esa pequeña lucha entre tendenciales y osciladores que es la que tenemos que resolver. Por lo tanto, vamos a continuar, vamos a pasar ya a los indicadores tendenciales, por una parte. Nos dan dos tipos de señales. Primero, en el caso de la media móvil, como veis aquí, nos dan dos tipos de señales. Por una parte, si la media móvil se cruza con el precio, nos da un tipo de señal, y luego por otra parte, si las medias móviles se cruzan entre sí. Una media móvil lo que es la media del valor de un activo para un periodo de tiempo. Por lo tanto, si la media móvil cruza el precio, nos da una indicación de que está cambiando la tendencia, se está revirtiendo en este caso. ¿Vale? Si lo cruza la media móvil de abajo hacia arriba al precio, la tendencia se está revirtiendo a la baja, como veis en este gráfico del euro dólar. ¿Vale?
Si tenemos, por ejemplo, el activo que está por encima, como veis aquí en este periodo, está por encima de su media móvil, tenemos una tendencia alcista. En cambio, si se encuentra por debajo, como veis en este periodo de la derecha, tenemos una tendencia alcista, bajista en este caso, disculpad. Luego, por otra parte, también nos dan información en los cruces entre las mismas medias. Podemos hacer medias de diferentes periodos. Podemos coger un periodo, por ejemplo, de 5 horas, otro periodo, por ejemplo, de 10 horas, porque aquí estamos trabajando con velas, ¿vale? Velas horarias. En este caso, si cogemos 10 periodos, serían 10 horas en este caso, ¿vale? Cogeríamos 10 velas de 1 hora cada una, y entonces utilizaríamos, por ejemplo, para una media móvil de 10 periodos, 10 horas. Me preguntáis de cuántas sesiones es recomendable poner la media, Julián. Depende de vuestra operativa. Si utilizáis una operativa muy a largo plazo, utilizad más periodos. Yo utilizaría, por ejemplo, pues unos aproximadamente 30-35 periodos. Luego, por otra parte, si vais a utilizar una operativa más de, por ejemplo, scalping, yo en este caso utilizaría una media móvil, en este caso de menos periodos. Utilizaría, por ejemplo, 10, 15, porque nos interesa suavizarla tanto, nos interesa suavizar la media móvil en este caso, ¿vale? Si os interesa, por ejemplo, la operativa de scalping, tenemos un seminario concretamente de nuestro analista, de uno de nuestros analistas principales, que realiza esta operativa de scalping. Si queréis preguntarme por el correo, os doy la información también, ¿vale? Lo dicho, más o menos, utilizad, depende de vuestra operativa también. Si, en resumen, si queréis hacer una operativa más de tendencia, por ejemplo, queréis mantener vuestro activo, vuestra operación para un mes, 2 semanas incluso, la primera tendencia que calculéis, utilizadla pues 30 periodos, por ejemplo, ¿vale? En cambio, si la queréis utilizar para menos periodos, queréis mantener vuestra operación para un periodo inferior de tiempo, utilizad una media móvil de menos periodos, ¿vale? Utilizarla pues en torno a los 30 periodos, 20 periodos aproximadamente. Bandas de Bollinger, pasamos. ¿Qué son las bandas de Bollinger? Bueno, en primer lugar, las bandas de Bollinger están formadas por dos partes. En primer lugar, la línea que tenéis en medio, que es una media móvil, como hemos hablado antes, y luego por otra parte, las dos líneas que se encuentran en la parte exterior. ¿Qué es eso? Pues es la desviación típica de nuestro activo multiplicada por más menos 2. Más 2 en el caso de la línea de arriba y menos 2 en el caso de la línea de abajo. Eso nos da una medida de volatilidad, ¿vale? Si nuestro activo se acerca a un extremo de nuestra banda de Bollinger, deberíamos, bueno, en este caso tendríamos una sesión muy volátil en este caso. Solo los más arriesgados o los más expertos deberían operar en este tipo de mercado, ¿vale? Pasamos ya a los indicadores, en este caso los osciladores, y comenzamos por el MACD. ¿Cómo elaboramos el MACD? En primer lugar tenemos que elaborar una línea que consiste en una media móvil exponencial, lenta en este caso, cogiendo la diferencia de la media móvil de 26 periodos y luego por otra parte la media móvil de 12 periodos. Restamos ambas y nos dará la línea EMA lenta en este caso. Luego por otra parte tenemos una rápida, que consiste en una media móvil de 12 periodos. Y luego por otra parte tendríamos el histograma, que es la diferencia entre la EMA lenta y la EMA rápida. ¿Cómo utilizamos este indicador? En primer lugar, deberíamos ver el cruce entre medias. Fijaos aquí, si la línea EMA lenta, que es la que veis en rojo, porque es muchísimo más suave y responde de forma más lenta a los cambios, en este caso, si la línea EMA lenta se cruza con la línea EMA rápida, ahí hay un posible cambio de tendencia, ¿vale? Importante, si la rápida lo rompe desde arriba hacia abajo, el precio está tirándolo hacia abajo,
¿vale? Por lo tanto, hay posibilidad de que el precio vaya a la baja. Otra forma de utilizar este indicador, importante, muy importante también, para saber si hay posibles cambios de tendencia estructurales, como son las divergencias entre el MACD y su precio. En este caso, como vemos, la tendencia es alcista. En este activo que estamos valorando es el Nasdaq 100. Si os fijáis, el precio es alcista siempre, siempre la alza. Pero que vemos aquí, máximos decrecientes en el MACD. Esto es una divergencia. Puede ser que estemos en una burbuja dentro del Nasdaq, ¿vale? Es lo que muchos analistas piensan y pensamos en este caso. Cuando suben los tipos de interés en Estados Unidos habría que tener mucho cuidado con esto. Otra forma de ver el nivel del MACD, bueno, pues ver niveles de sobrecompra o sobreventa cuando en este caso el MACD suba o baje. Como vemos, cuando el MACD cae, estamos en una tendencia bajista. No una tendencia de fondo, sino una tendencia, puede ser como puede ser, dentro de la tendencia. Hablaríamos de una subtendencia en este caso. ¿Vale? Y luego, por último, comentaros que no está normalizado, es decir, no varía entre 0 y 100, como pueden ser el RSI o el estocástico o algunos otros indicadores, sino que puede variar, por ejemplo, de 99 o de 150, como está cerca del máximo aquí, perdón, no de 150, sino de 140 aproximadamente, pero puede estar muchísimo más alto en un futuro, ¿vale? Puede llegar incluso a 200, no tiene por qué tener un máximo ni un mínimo. Eso es muy bueno a la hora de elaborar nuestra tendencia y nuestros posibles cambios de tendencia, como vemos aquí en esta divergencia. Nos la da muy clara. Por lo tanto, no sabemos cuándo se va a romper esta divergencia, no sabemos cuándo va a caer el precio. Lo que sí que sabemos es que claramente hay una divergencia. No concuerda esto con la tendencia alcista dentro del Nasdaq con los máximos decrecientes que ocurren dentro de nuestro MACD. Pasamos al estocástico. ¿Cómo elaboramos este oscilador en este caso? Necesitamos sacar dos valores. En primer lugar, el porcentaje K. ¿Qué es esto? El valor de cierre menos el mínimo más bajo entre el máximo más alto y menos el mínimo más bajo. No me interesa la fórmula, ya que la fórmula la tenemos aquí y en este caso la vamos a tener, pero lo que me interesa a mí es la interpretación. Por otra parte, ahí tenéis el porcentaje D, que es la media móvil simple del porcentaje K. Me interesa la interpretación. ¿Qué quiere decir nuestro estocástico? Bueno, si cogemos un periodo de tiempo, por ejemplo, de 10 periodos, y cada periodo supusiera un día, en este caso, durante esos 10 días, nuestro estocástico nos diría, dentro del mínimo y el máximo de ese periodo, de esos 10 días, en qué nivel ha cerrado nuestro activo. ¿Vale? Si, por ejemplo, fuera un nivel, por ejemplo, un estocástico de 80, dentro del periodo de los 10 días, nos diría que entre el mínimo y el máximo está en el 80% del precio. Es decir, si por ejemplo nuestro precio mínimo fuera 0 y nuestro precio máximo fuera 10, nuestro precio último habría cerrado en 8 en este caso. Espero haber explicado esto bien porque es bastante importante. Si por ejemplo es superior a 50, quiere decir que estamos por encima de la media del punto intermedio del precio en ese periodo, ¿vale? Si por ejemplo el precio hubiera estado en un extremo entre 0 y 10 y estuviera en 50 exactamente, quiere decir que el precio estaría justo en 5, ¿vale? Siempre varía entre 0 y 100. Niveles de sobrecompra, si es superior de 80, niveles de sobreventa, si es un estocástico inferior a 20. En este caso, en sobreventa, lo que marcaríamos serían, en este caso, largos. Aquí veis el estocástico, cómo varía entre 0 y 80. Podéis marcar vosotros vuestros niveles, ¿vale? Como veis aquí, por ejemplo, un nivel de, en este caso, del estocástico sobrecomprado. Aquí lo que haríamos sería marcar cortos, pero ya os digo, no os fiéis mucho porque esta es la tendencia de fondo. Lo único que nos va a decir el estocástico es si existe posibilidad de cambio de tendencia
Y yo, sinceramente, dentro de una tendencia alcista solo me guiaría por posibles mínimos dentro de este estocástico, ¿vale? Ahí sí que le haría caso y actuaría en base a ello, ¿vale? Por ejemplo aquí, fijaos, dentro de esta tendencia alcista, o por ejemplo aquí también la tendencia iría a continuar, está en este caso sobrevendido. Esto querría decir que la corrección está terminando, ¿vale? En este caso. Y por último quiero comentaros también el RSI. ¿Cómo elaboramos el RSI? Bueno, en primer lugar tenemos que separar los días alcistas de los bajistas, o si tenemos un gráfico horario en este caso, separaríamos los periodos en los cuales el precio ha estado al alza y por otra parte poner los precios en los cuales las horas en las que el precio ha estado a la baja, y de esta forma calculamos el RS, que es la media de los valores alcistas entre la media de los valores bajistas, y lo normalizamos, de forma que hacemos que el precio varíe entre 0 y 100. ¿Cuáles suelen ser las bandas? Se suele aplicar como bandas 30 y 70, pero lo importante es que tengáis en cuenta que no tenéis por qué poner obligatoriamente el 30 o el 60, ya que dependiendo de cada activo puede tener un nivel de sobrecompra y sobreventa superior o inferior a los 30 o 70, ¿vale? Puede ser que un activo esté sobrecomprado concretamente por encima de los 70, o que haya otro activo, por ejemplo, que esté sobrecomprado a un nivel superior, ya que puede soportar unos niveles de sobrecompra muy superiores, ¿vale? A los de 70 o 75 en este caso. Por otra parte, tenemos también un principal problema del RSI, es que fuertes subidas o bajadas del valor de nuestro activo nos podrían llevar a, en este caso, a una información falsa del RSI. ¿Cuál es la solución que le podemos poner a este oscilador? Pues complementarlo, utilizar otros osciladores. Dame un segundito. Vale, continuamos entonces. Simplemente, ya os digo, tenéis que complementar este análisis con otro oscilador. No utilicéis tan solo un RSI, ¿vale? Ya que os puede llevar a utilizar falsa información. Bueno, me parece que esto es todo por hoy en cuanto a la presentación del seminario de análisis técnico 1. Sabéis que tenéis el seminario de introducción al análisis técnico 2, la continuación a este análisis. Preguntadme si queréis sobre el horario, lo dará mi compañero Álvaro García Capelo, en el cual dará unos niveles de Fibonacci también. Se utiliza mucho para marcar niveles de soportes y resistencias futuros en este caso, ¿vale? En este caso sí que es verdad que este seminario es para clientes, en este caso necesitaríamos que tuvierais cuenta abierta. Cualquier duda que tengáis, ya os digo, os voy a apuntar aquí mi correo electrónico si necesitáis la presentación o cualquier cosita. Escribidme al correo electrónico y os resuelvo la duda encantado, ¿vale? Ha sido un placer estar con vosotros, gracias por vuestra atención. No sé si tenéis también cualquier duda en relación a este seminario. Vale, por lo que veo no tenéis ninguna duda. Muy bien, pues nada, os lo dicho, ha sido un placer, gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis me tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Tenéis ahí mi correo electrónico ruben.lopez@xtv.es. Cualquier cosa que necesitéis, seguimos en contacto. Un saludo a todos. Pim pam. Bien, tío, este es el cuarto.